sala y deciros que por motivos de agenda voy a tener que ausentarme al momento de daros la bienvenida. Como bien sabéis, soy alcaldesa de San Bartolomé de la Torre y a las 7:30 tengo un pleno. A las 7 tengo junta de gobierno, lo cual puedo, como son condiciones de alcalde, puedo hacerlo a las 8 de la tarde después del pleno, pero mis plenos son cortos, alcalde, tengo que estar en San Bartolomé. La distancia es la distancia y por mucho que corramos no la puedo acortar. Así que, en primer lugar, pediros disculpas. En el momento que me vaya se quedará en mi lugar Juan Antonio, el vicepresidente, y bueno, y con eso ya quedo excusada. Como os decía, os doy la bienvenida a esta sala de la provincia, que es la sala de toda Huelva. Quiero darle la bienvenida a este acto, que es continuidad del que acabamos de tener en la Casa Colón, pues a todas las autoridades presentes, especialmente pues al señor vicario, al presidente de la Hermandad Matriz, al presidente de la Hermandad del Rocío y al presidente de Migrantes, a los hermanos mayores, tanto del Rocío como de Migrantes y de todos los pueblos que nos acompañáis, así como los alcaldes y alcaldesas, sus delegadas, presidenta del puerto, a todos muchísimas gracias por participar de este acto. Debo confesar que cuando vinieron los tres presidentes a contarme el proyecto, desde el primer momento dije la Diputación tiene que estar en el proyecto Huelva-Rocío. Después del año que llevamos viviendo de pandemia, creo que necesitamos darle a la ciudadanía este momento de certidumbre, este momento de hermandad y este momento de devoción. Creo que es imprescindible, se lo debemos a tantos y a tantos hermanos y hermanas que año tras año visitan durante todo el año a nuestra Virgen del Rocío, pero les gusta esta fecha especialmente, pues para encontrarse especialmente con ella. Por ello, creo que este proyecto, desde el primer momento, pues estaba abocado al éxito y así lo ha sido, y eso es lo que espero. Si a esto le unimos que viene de la mano de dos grandes figuras de la cultura de Huelva, por un lado, Manuel Sulós, como acabamos de ver en la anterior exposición, y por otro lado, nuestro gran poeta Juan Ramón Jiménez, yo creo que el éxito es doble. Por tanto, yo solamente quiero lanzar un mensaje a toda la provincia de Huelva para que aprovechen la suerte que tenemos durante todos estos días que vamos a tener estas dos magníficas, pues mejor dicho, tres magníficas exposiciones, para que disfruten de nuestra ciudad y aprovechen este magnífico regalo que nos hacen nuestras hermandades. Quiero también aprovechar para agradecer la figura del comisario que nos va a acompañar durante todos estos días en esta magnífica exposición que estoy segura que nos va a deleitar con sus magníficas palabras. Y por otro lado, como no, pues agradecer a nuestro gran amigo Juan Antonio Almanza, que es un gran conocedor de la figura de Juan Ramón Jiménez, gran conocedor de la obra de Platero y yo, y el que creo que con la semblanza que después nos hará, creo que nos va a deleitar a todos, nos va a quedar ese sentido, esa devoción que nosotros pretendemos hoy recuperar con la exposición que tenemos aquí presente, que ahora más que nunca pues nos toca. Así que muchísimas gracias y bueno, y os auguro un magnífico éxito en esta exposición. Como siempre, y lo dije en el primer día, tenéis a la Diputación de Huelva para acompañaros como siempre, no solamente en esta magnífica actividad, sino en todas las que durante este año creamos que son convenientes para seguir manteniendo estos lazos de hermandad y seguir manteniendo esta llama viva de la devoción que necesitamos después de este año de tanto sufrimiento que hemos tenido. Así que muchísimas gracias a todos de corazón, y lo dicho al principio, siento mucho el tener que ausentarme y nada, os dejo en vuestra casa. Muchas gracias. Ese detalle que también queríamos tener con ustedes,
por la solicitud y el interés que habéis puesto desde el primer momento en apoyar esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Una imagen que sin duda pues tendré en el mejor de los espacios, que es la casa de todo, que es el despacho de la presidenta, la imagen que sin duda va a iluminar los pasos de esta presidenta en estos objetivos que se ha marcado para este programa político que va a poner en marcha, que está como siempre centrado en el apoyo y el compromiso a todas las personas, sobre todo a las personas más vulnerables de la provincia de Huelva. Muchas gracias. De nuevo, dar las gracias también a la Diputación Provincial de Huelva. Ayer comentaba al inaugurar la exposición del puerto de que probablemente estamos asistiendo al despliegue cultural, al homenaje de la cultura a la reina de las marismas más importante que se ha hecho en esta ciudad. Estamos hablando de que hemos reunido del orden de 150 obras de arte, la mayoría de ellas en formato de pintura, pero también hay escultura, también hay orfebrería, etcétera, 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 etcétera. Y al hablar de cultura, pues Juan Ramón Jiménez es probablemente una de nuestras referencias más importantes. Así de entrada no asociaríamos a Juan Ramón con un rociero, no, la imagen que tenemos de él no es una persona especialmente vinculada al rocío, aunque el Moguer en el que él se crió y en el que él se educó era un Moguer muy rociero, como lo es hoy. Probablemente una de las comitivas más extensas que participaron en la coronación de la Virgen del Rocío fue la de Moguer. Por ahí hay una fotografía en la que vemos la carreta de Moguer, la antigua carreta de Moguer, que él describe en el capítulo de Platero y yo, pasar por delante del lugar donde se coronó a la Virgen del Rocío. Y como tuve ocasión en algún momento de estudiar, pues aparte de eso, su primer gran amor, Blanca Hernández Pinzón, estaba emparentada con la familia de los Almonte. Su abuela, si no recuerdo mal, se llamaba María del Rocío Almonte, y ya sabemos lo que puede un amor de juventud. O sea que no fue un tema, desde luego, ni muchísimo menos extraño a su biografía. De hecho, por eso aparece en Platero y yo. Alguna vez he tenido ocasión de comentar con Antonio que siempre es un placer trabajar con él. En el primer momento que le apuntamos esta iniciativa, pues también dijo que la casa de Zenobia Juan Ramón tenía que estar en el proyecto, que el Rocío le debe mucho a Juan Ramón, porque cuando no existía Google, pues teniendo en cuenta la proyección que ha tenido esta obra en lengua castellana, pero en tantas otras lenguas, pues mucha gente, su primera noticia del Rocío ha sido a través del capítulo de Juan Ramón Jiménez. Esa es una deuda de gratitud que tenemos con Juan Ramón y que estamos intentando restituirla. Pero también le decía a Antonio que probablemente el capítulo del Rocío está siendo uno de los capítulos que más está contribuyendo ahora bueno, Platero y yo no necesita difusión porque está muy difundido, pero que se están haciendo, se ha escrito algún libro, se están haciendo una exposición como esta, en fin, se están haciendo muchas cosas a raíz de ese capítulo, con todos los capítulos que tiene la obra. De alguna manera estamos restituyendo un poco el favor que Juan Ramón nos ha hecho a los rocieros. Aquí hay muchos artistas que han venido, que han participado en esta exposición, y yo quiero agradeceros porque ustedes sois, sin duda, protagonistas de esta iniciativa que hemos puesto en marcha. Y además que habéis actuado con mucha diligencia, porque este proyecto se ha activado en 3 meses prácticamente, y ver esta sala llena de obras de arte alusivas a ese capítulo de Juan Ramón, alusivas a Doñana. Juan Ramón es el primero que asocia el Rocío a Doñana en 1917, en su capítulo del Rocío habla de Doñana. Bueno, no quiero alargarme más porque el que tenemos que escuchar hoy es Antonio, solo darle una pincelada más de esa relación de Juan Ramón con el Rocío. El famoso Darbón, el veterinario de Platero, se llamaba Juan Bautista Nicolás María del Rocío, y era de Almonte, era almonteño. Así que, bueno, pues por ahí otra conexión también de Juan Ramón con el Rocío.
dar las gracias y dar la palabra a Antonio Ramírez, que nos va a hacer una disertación sobre ese camino de Juan Ramón desde Moguer hasta el Rocío. Muchas gracias. Buenas tardes, autoridades. Os nombro en lo personal, querido Gustavo, Manuela, Gabriel, Bella, Pilar, señor vicario, hermandad del Rocío de Huelva, de migrantes de Huelva, concejales que veo por ahí, artistas, escultores, fotógrafos, Antonio Ramos, el gran artífice de todo el trabajo que ha llevado a cabo para llevar a buen fin esta exposición que inauguramos esta tarde. Yo no digo que lamento que me toca el tono poético también corresponde y entra dentro de lo que son las artes creativas, desde luego, y si estamos en una exposición de creadores, no podía faltar también los textos literarios, la búsqueda o el rebusco de esos textos de Juan Ramón que se aproximasen un poco en esta inauguración, como me pedía Santiago en su momento, la posibilidad de intentar buscar algo que justificase un poco más de lo que ya sabíamos, y algo sabemos de esa cercanía de Juan Ramón al Rocío, y que puede sorprender un poco, como el propio Santiago nos ha dicho, ¿no? Pensar en esa figura hierática, seria de Juan Ramón, pensar que era un rociero, pues la verdad es que es difícil de meternos en la cabeza, pero no, posiblemente lo suyo no estaba en el exterior, sino que estaba en el interior. Y en ese sentido, no se preocupe porque me vean tantos folios, no va a ser muchísimo tiempo, y voy a tratar de que esta lectura que les voy a hacer, de este acercamiento a los textos de Juan Ramón, que entiendo puedan ser los que más lo identifique con el Rocío, y son solo unos apuntes, les permita ver a otro Juan Ramón, a ese Juan Ramón múltiple, a ese Juan Ramón inmenso que es nuestro moguereño. Las lecturas, las reflexiones y los estudios sobre Juan Ramón son y sigue siendo en la actualidad una permanente puerta abierta en la búsqueda del pensamiento, las ideas y las influencias del más revelador poeta de la literatura española contemporánea. Pocos territorios literarios o biográficos quedan del autor de Platero y yo, donde la mano del investigador no haya tratado de encontrar la razón de su brillante capacidad creadora. Y no iba a ser menos el tratar de conocer el ámbito territorial que dio amparo a las vivencias de infancia y juventud del poeta, de donde indudablemente bebió y se impregnó, de donde captó con singularidad y maestría imágenes del transcurrir de sus gentes, envuelta tanto en el sentido de denuncia social como la muestra de las expresiones religiosas que conocía a su alrededor. No han sido pocas las ocasiones y los intentos de acercarnos al moguereño, tratando de buscar algún atisbo, alguna presencia, algún eco que nos los transportara a la vivencia del Rocío. Rastreando en su vida y obra, podemos asegurar sin duda alguna que el poeta no estuvo ajeno a la manifestación de religiosidad popular más luminosa que se da en nuestro entorno geográfico. Ya en un joven Juan Ramón de 20 años, revelaba en sus primeras obras, en torno a 1900, un conocimiento de su hábitat natural muy próximo al que sigue la centenaria Hermandad del Rocío de Moguer. Así aparecen en Áreas Tristes, Jardines Lejanos, baladas, poemas, laberinto, elegía lamentable, escrita en el periodo moguereño de 1903 a 1911. Pocos años después de estas obras, ese conocimiento del peregrinar de su pueblo lo dejará plasmado en Platero y yo en el conocido capítulo del Rocío, la razón principal que justifica nuestra presencia esta tarde aquí en esta exposición. En esas escasas líneas de comienzo del capítulo 47, el poeta vislumbra con toda la magia de sus palabras un entendimiento completo del espacio que describe y previsible conocedor de la herencia más terrenal de su gente, ahonda en el mismo corazón de lo que él siente como el rocío. Rumor,
mañana, misterio, frescura, olor. El moguereño sabe que su tierra atempera la herencia de los pueblos, que allí en las marismas almonteñas, por aquellos años de inicio del siglo XX, se encontraban posibilidades para la contemplación y el descanso espiritual, refugio del silencio a propósito para el diálogo con el alma, y que en ese deambular se hicieron los caminos y brotaron los lucios, los abrevaderos, las lagunas, transmitiendo en los primeros días el nombre cálido e inefable de la Rocina, de Rocío. Eran los tiempos del poeta en soledad de calles, campos, gentes de Moguer. Para ahondar en el conocimiento de esta etapa del moguereño y su relación con el Rocío, acérquense al libro de nuestro amigo, ahora presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, quien hurgó en el año del centenario de Platero en los vínculos y relaciones entre el pueblo del poeta y Almonte. Descubrirán las fuentes que justifican las cercanías internas de las dos comunidades en el transcurrir de los últimos siglos. Yo intentaré acercarles en la brevedad que obliga un acto de estas características a esa parte poética tan sutil que a veces pasa desapercibida en la lectura de las obras primeras de Juan Ramón. Sabemos que allá por 1929, acompañado por Zenobia, su prima Manuela Jiménez y el médico Luis López Rueda, Juan Ramón pasó por Almonte, previsiblemente camino del Rocío. Una foto ante la antigua iglesia testimonia aquel viaje hacia la ermita. Resulta también conmovedor observar cómo el poeta, al referirse a la belleza como epíteto hacia su madre, lo hace comparándola en racimos de uva, en cruz de mayo, en espiga granada, en virgen del Rocío, o como en baladas de primavera, en un juvenil y enamoradizo poema a modo de plegaria, que se llama La flor del romero, canta el poeta: ayer tú estabas sola entre las flores del romero, quiera la Virgen que hoy te encuentre para decirte te quiero. Sin lugar a duda, en su interior estético le viene esa imagen fulgurante de la hermosura de la patrona de Almonte. O permítame leerles cómo registra magistralmente la danza de la sevillana, memoria de sus tiempos del joven estudiante en la ciudad del Betis. Dice Juan Ramón con respecto a la sevillana, escuchen: se adelanta la pareja y se abre de ala. Luego el aleteo se fija, se enreda, se complica hasta que le entra el goce de sí mismo, y entonces, copla a copla, se yergue, se ladea, roza el suelo con el ala, se tiende, se embriaga, enloquece su oleaje. Ya está loca la pareja, cada mar de carne a su ritmo. Y no menos interesante entre los textos juanramonianos el poema Nardo del Rocío, editado por primera vez en el libro Leyenda, y donde encontramos claras alusiones a esa tacita de plata que como costumbre tiene Moguer en pasar como limosnero los domingos de resurrección, iniciando así el centenario ritual de peregrinación a las marismas. Claro queda que el poeta encontraba un sinfín de elementos del sentir rociero a su alrededor. Les invitaría a que entrasen un poco en el poema 8 de Jardines Lejanos para que lean en el joven poeta lo que parece recordar la entrada de los rocieros en su pueblo cuando escribe: el sol sueña en los senderos, la tarde es primaveral, vuelven los pobres romeros, suena la marcha real, valle, amor, flor del sombrero, amor verde y juvenil, que vuelves por el sendero tocando tu tamboril. Visto estos antecedentes, fácil resultaría, a partir de estas breves señales líricas del poeta, no encontrar, si profundizamos algo más, un conocimiento más hondo de aquellos caminos, parajes, naturaleza y flora del Moguer de finales del siglo XIX. El espacio de rociero de Juan Ramón es el mismo que nosotros vivimos en la actualidad, pero con leves modificaciones extremas de masificación que lo hacen como perdido en un imago mundi que ahora ya no somos capaces de recordar. Esa esfera latente de las aguas marismeñas que reposan ocultas y son templo de la Madre de las Marismas, columna de la mítica esencia rociera, vuelo y balanceo de los equinoccios del sur. En este rastreo por la inmensa obra del moguereño,
no he querido dejar pasar la oportunidad de rebuscar entre sus poemas algunos textos que nos permitan hacer un breve recorrido que nos llevaría desde las desaparecidas viñas de Moguer a las marismas de Almonte a través del manto natural de los caminos. Si seguimos esta senda, parecería que el poeta hizo en más de una ocasión la peregrinación. La impresión de conocimiento que posee de las frondas del camino marca una exactitud de belleza vegetal inigualable. Podríamos imaginárnoslo imperturbable en su quietud de observador interior y místico sobre los alcores de Moguer en los años primeros del siglo XX, protegido por un mar de viña, abrazado el poeta y su pueblo a las cepas, aún exentas de la filosera, en un incesante vaivén de sarmientos y parras, en su madurez primaveral, donde ya se avistaban los tiempos de Pentecostés. ¡Ay! La tarde de los campos, tarde fresca de las viñas, en el aire sereno grato de sol salado, yerra un olor suave y triste de azahares, nos dice el poeta en pastorales y en sus poesías escogidas. En este transcurrir el poeta se va encontrando con la sinfonía que ofrece un camino de naturaleza virgen. Pronto, por estos pasajes, aparecerá la espesura vegetal con su inmensa bóveda de protección. El pinar primero, símbolo del refugio, sombra alargada hasta la marisma por el viejo camino de Moguer, bordeando en verde la inmensidad de las rocinas cercanas. Si escuchan bien, ¿quién no diría que esta estrofa en consonante de su libro Laberinto no estaba pensada para la salida hacia la ermita? Dice el poeta: irás por los caminos y el naciente rosado de la luna te evocará, sabiendo entre los pinos mis tardes de pasión y de fortuna. O la imagen del camino de vuelta, contemplada en uno de sus poemas mágicos y dolientes. Al regreso, ¿te acuerdas? El ocaso doliente era rosa y estaban desiertos los caminos. Lloraba un ruiseñor y la luna naciente encendía de oro el verdor de los pinos. Poco titubearíamos escuchando estos versos que el poeta no cruzó los caminos hacia la Blanca Paloma. Leer a Juan Ramón en sus obras de más clara inspiración natural es como encontrarse con el jardín completo de la peregrinación rociera, las sendas que conducen al santuario de la Rocina, todo como en un vergel recorrido en romería secreta, donde aparecen en un multicolor juego de los verdes la completa vegetación que acompaña desde tiempos inmemoriales a los rocieros moguereños. Sería extensa esa explosión de primavera. Si leen con detenimiento verán que los motivos vegetales uno a uno se nos acercan a la vista, desde el tomillo a la mejorana con su olor oculto, desde el pinar viejo al romero en flor, la espinosa aulaga con su fulgor amarillo de marzo ya en retirada, el almoraduz del monte, la jara y la mogueriza sobre el rocío de la aurora grana, moguerizas cárdenas que quizás identifiquemos con el brezo en su nazareno color de primavera anticipada. No lejos el cantueso con su arrebatado color azul en el monte blanco, la pegajosa e invasora adelfa ya escogida en los primeros versos de Arias Tristes. Y el monte de Moguer, siempre presente, bajo el cielo de niebla que hace temblar los montes, suena el ángelus. Dice el poeta: déjame perderme por él, por el monte, mi monte verde. Para terminar, no quisiera aburrirle en un incesante fluir de versos y versos, sin olvidar que en estos apuntes las flores que por excelencia más brota en la poesía de Juan Ramón, sorpréndase, son los lirios, la flor encantada y simbólica del vergel rociero. No tiene fin la sinfonía de expresiones sobre los lirios en Juan Ramón. Nuevamente les estimularía a que recorriesen las obras de su primera etapa para que vean hasta dónde acerca y siente el poeta esta frágil flor de los humedales, de la ribera, de los charcos, de los arroyos. Los encontrarán en el alba, inmaculado, religioso, de coloraciones cándidas, de pálida sombra, blancos, marchitos, frágiles, de plata, convertidos en rosas enredados de seda, frágiles, con alas penetrantes, un sinfín que no terminaríamos de lirios que el poeta nos va describiendo. Es así que él nos llega a decir en un momento determinado que se siente como trastocado cuando escribe:
Iba mi alma embriagándose del olor de los cárdenos lirios y de los lirios blancos. Pero en el final de este peregrinaje siempre nos quedará la marisma como meta, llana, vegetal y húmeda, espejo de la contemplación rociera. Juan Ramón orbitará siempre entre dos marismas, las de Moguer y las lejanas de Doñana. Por eso nos dice en su obra Perfume y Nostalgia que traía la marisma un rumor de resaca, el monte era medroso y fantasmal el pino, y redonda de oro como una rosa opaca asomaba la luna por detrás del molino. O en Poesía escogida, dice el poeta, este aire abierto, bello, que ha de estar aquí, está en el mar, mi henchido mar del sudoeste, en las dehesas, las marismas solas, en las viñas alegres, flor de la uva donde yo nací. Y todo, y voy terminando, en su conjunción perfecta, como lo resume al final de su vida en el más grande de sus poemas, Espacio. Dice el poeta, las marismas llenas de bellos seres libres, que me esperan en un árbol, un agua o una nube, con su color, su forma, su canción, su gesto, su ojo, su comprensión hermosa, dispuestos para mí que los entiendo. Es la nostalgia de quien nunca más retornará a sus caminos de Moguer. Aquellos que un día quiso hacer, como hoy lo haría, un buen rociero, andando. Y lo dice así, un poema de baladas de primavera, con el que me despido y que me lo he encontrado esta mañana. No lo tenía en el texto de hace unos días, pero cuando lo leí me di cuenta que es un poema rociero. Dice así, andando, andando. Dejad atrás los caballos que yo quiero llegar tardando, andando, andando. Dar mi alma a cada grano de la tierra que voy pisando, andando, andando. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, querido gerente de la Fundación Juan Ramón Jiménez, por la lectura de estos versos de nuestro magreño, Premio Nobel de Literatura y además también nuestro seña de identidad de la provincia de Huelva. También muchas gracias al presidente de la Hermandad Matriz por haber traído rocío a Huelva, un año tan especial, y desde el acto que tuvimos en el Ayuntamiento con la presentación del cartel, más todos los demás actos, ha sido fantástico de la mano de los demás presidentes de las Hermandades Matrices, de Inmigrantes y de Huelva. Y ahora no me queda nada más que agradeceros a todos vuestra presencia, disculpar las autoridades que se han tenido que marchar y decirle al comisario, señor Ramos, que por favor se acerque para que nos invite a degustar, a conocer la maravillosa exposición que hoy exponemos aquí en la sala de la provincia. Gracias a todos por vuestra asistencia y espero que disfrutéis durante todo este mes de abril de esta magnífica exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, disculpadme, no tengo nada preparado porque aquí vamos improvisando. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, ayer fue un poco agradable y os voy a invitar a ello, es que demos un paseo en el sentido que están y podamos comprobar las obras, si os parece. Yo, ya que estoy aquí, de verdad quiero agradecer manifiestamente a todo el personal de Diputación con el que he tenido el gusto de trabajar en estos días porque ha sido un inmenso placer. Todo han sido ventajas, no ha habido ningún problema ahí. En fin, cuando vamos un poco rápido, de verdad que esto se agradece de una manera especial. Por otro lado, no puedo más que también agradecer a los artistas. Sin vosotros esto no sería posible. Y si hace un mes a mí me dicen que íbamos a tener 50 obras, os digo que no. La Virgen nos allara los caminos. Muchas gracias. ¿Vale? Y vamos a la vuelta.